¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Max Robinson Azaña Bastián, neurólogo del Hospital María Auxiliadora, y también trabajo en la parte privada en la clínica Ricardo Palma. Hoy día vamos a hacer sobre la terapia, ¿no?, en enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Digamos, específicamente en una terapia en el evento agudo, ¿ya? Porque el evento posterior al evento agudo, al infarto que podamos tener, o que podamos evidenciar, va a ser pues de acuerdo a la patología de base, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con fibrilación auricular, con flúter auricular, si es un paciente con un mixoma, si es un paciente con una arteriosclerosis, ¿no? Entre moderado, severo, qué sé yo. O sea, va a depender mucho de la etiología, ¿ya? Pero todos estos se tratan en algún punto casi de la misma manera en el cuadro hiperagudo, ¿no? O sea, hiperagudo quiere decir que en el momento del stroke, en el momento del infarto cerebral, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado de la terapia trombolítica? ¿Tiene que ver con la RTPA, doctor? ¿Qué es el RTPA? Muy bien. El factor tisular de plasminógeno. Es el factor activador del plasminógeno, o factor tisular activador del plasminógeno, ¿verdad? Y el R quiere decir recombinante, ¿verdad? ¿Y qué es el recombinante? Es porque lo hacen en un laboratorio, ¿ya? Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros va a tener un factor activador del plasminógeno, ¿sí? ¿Y qué hace exactamente? Como su nombre lo dice, activa el plasminógeno ¿a qué? A plasmina, y esta plasmina es la que va a degradar la fibrina. ¿Estamos? Y recordarás que la fibrina es la que va a dar densidad, la que va a dar firmeza al coágulo. Sí, es como el enmarañado, como te decían, como una tela de araña, ¿no? Que se va formando encima del coágulo, ¿no? El que va a dar densidad, el que va a dar firmeza. Y nuestro organismo, pues, activa, ¿no? Nuestro factor tisular activador, activa, digamos, a la velocidad de 10 plasminógenos a plasmina por segundo. Ponte así, ¿no? O sea, ponle como una referencia. Pero al tener el recombinante, que es el RTPA, quiere decir que esa velocidad de activación que nosotros tenemos se va a multiplicar por 100 o 500, ¿no? Entonces, vas a tener una activación del plasminógeno en la plasmina muy acelerado, ¿no? O sea, vas a tener un montón de plasminas. ¿Para qué? Para que degraden la fibrina que está haciendo que el coágulo sea más denso, más duro, más difícil de destruirlo, de manejarlo, ¿no? Y eso es lo que se busca con esta terapia, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener un poco de la enfermedad cerebrovascular, ¿no? ¿Qué es la trombolisis? ¿Cuál es el criterio que tienes para ver que un paciente X sea candidato para esta terapia, o que no lo sea, ¿no? Contraindicaciones para esta terapia, y la dosis y la forma de administración. Entonces, de acá tienes que salir quizás afianzando o reforzando los principales criterios para proponer una trombolisis en un paciente que has sido evaluado por tu persona, que has hecho todos los digamos, los ítems para poder llegar al diagnóstico y al tratamiento, conocer las contraindicaciones, sobre todo contraindicaciones principales que no se te pueden escapar, el riesgo del procedimiento también, porque todos los procedimientos tienen un riesgo, ¿ya? Y cuánto de dosis vas a indicar a un paciente, ¿ya?
Y tienes que conocer los parámetros para monitorizar la evolución, ¿no?, posterior o durante este procedimiento. ¿Estamos? Entonces, a ti cuando te dicen un infarto cerebral, ¿qué piensas cuando te dicen es un paciente con infarto cerebral? ¿Qué es lo que se te viene en la cabeza? Un paciente con disartría, paresias y parálisis facial, por ejemplo. Así es, ¿no? Una parálisis facial puede ser un infarto cerebral, sí, pero también puede ser una parálisis facial periférica, ¿no? Pero como su compañero dice, la paresia, ¿no? La paresia quiere decir disminución de la fuerza, ¿no? En la mitad del cuerpo es hemiparesia, ¿no? Si es solo el brazo, sería monoparesia braquial, ¿no? Si es solo en la pierna, monoparesia plural. ¿Estamos? Y si es en la cara, paresia facial. ¿Ok? Entonces, si tienes eso, aparte, como comentó, una disartria, una alteración del lenguaje, ¿no?, es casi seguro que es un infarto cerebral. Y sobre todo, faltó que sea un evento súbito. Eso es la palabra, ¿no?, clave, súbito, del momento. ¿Qué significa stroke? Stroke significa golpe, ¿ya? Eso es lo que significa stroke. ¿Y cómo es un golpe? ¿Es lento, progresivo o es del momento? No, es más que todo agudo. Es del momento, es súbito, ¿verdad? Eso quiere decir stroke, ¿ya? Es un golpe. Por eso también lo catalogan o lo llaman o más conocido como el accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Sí? Por eso es ACV. El accidente, ¿cómo ocurre el accidente? También de un momento a otro, ¿no? Nadie se espera un accidente, ¿no? Hoy día posiblemente en media hora voy a tener un accidente, no es así, ¿no? Nadie me avisa que voy a tener un accidente y el accidente aparece de repente. Así es el ACV isquémico o hemorrágico. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya saben cómo puede venir el paciente, así que tienes la obligación de descartar que sea un infarto, ¿no? Entonces se dice que el ictus, también llamado ictus, ¿no?, ocurre aproximadamente cada 40 segundos a nivel mundial. O sea, en el transcurso que hemos ido hablando, que ya son 2 minutos por lo menos, ha habido 5 eventos o 5 infartos, ¿no? Cada 4 minutos, por este motivo, fallece un paciente, ¿no? Entonces, en el transcurso que hemos ido hablando, ya falleció uno. ¿Ves? Por eso es importante esta patología, ¿no?, reconocerlo y actuar a tiempo, ¿no? Más de la mitad de los pacientes llegan a tener este evento fuera del hospital. Algunos llegan al hospital, algunos dicen, no, va a ir mejorando, ya, si es que no, ya lo llevamos, si es que sigue igual, lo llevamos y pierden tiempo, ¿no? Y algunos que ya ni siquiera llegan, pues, ¿no?, porque fallecen incluso en casa, ¿no? Aproximadamente el 85% van a ser isquémicos, ¿no? Este de acá. El isquémico se produce por una oclusión, una obstrucción a nivel de la arteria, ¿no? Y va a depender qué arteria se ocluye y va a dar la clínica predominante, ¿no? Y otro es el ACV hemorrágico, que es el 15% aproximadamente, entre 15 a 20%, esto de que es 80 a 85%, ¿no?, que se trata por una ruptura de la arteria, ¿no? Acá se rompe una arteria y empieza a sangrar, ¿sí? Y eso es lo que causa el ACV hemorrágico. En este caso no es sangrado, sino se obstruye un coágulo, un émbolo, obstruye la arteria y ya no deja pasar la sangre, o sea, una oclusión que por el tiempo y por dependiendo otros factores más, el infarto va a ir
creciendo, aumentando, ¿no? ¿Se acuerdan? El área de cobre, el área de penumbra y oligoemia, ¿sí? Y eso se va a demostrar con el flujo sanguíneo cerebral, ¿ok? Dicen que dentro del hospital, aún así, hay una muerte entre 15 a 10 del 5 al 10% de los pacientes, o sea, 1 de cada 10 pacientes va a fallecer dentro del hospital, ¿no? Y 4 a 6 pacientes podrían fallecer si es que no son atendidos en una institución, ¿ya? Por todos los motivos que vamos a ver a continuación. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí se me escucha? Sí, doctor. Sí, se le escucha. Sí se le escucha. Muy bien. Entonces, tú sabes que la circulación cerebral pues es una circulación dependiente de 2 arterias principales, ¿verdad? Del sistema carotidio, ¿no? Sistema carotidio, que de ahí se continúa con la arteria cerebral media, ¿no? ¿Ya? Que va a dar la arteria comunicante anterior y la comunicante posterior, ¿no? Esto es la circulación anterior, dependiente de la carótida. ¿Está bien? Y hay un sistema posterior, ¿no? La circulación posterior, que es dependiente de las vertebrales, ¿no? Acá están las arterias vertebrales, que se anastomosan para formar la arteria basilar, y el cual va a dar 2 ramas llamadas arteria cerebral posterior, ¿no? La ACP también lo llaman. Pero en este transcurso, la arteria basilar va a dar ramas para el cerebelo. Acá está la arteria, ¿no? Anteroinferior cerebelosa, ¿no? O la cerebelosa anteroinferior, ¿no? La AICA, ¿no? Va a dar también la rama cerebelosa superior, ¿no? La SUCA, y la PICA, ¿no? Que es la cerebelosa posterior. ¿Estamos bien? Y esto pues es conocido como el polígono de Willis o el círculo arterial de Willis, ¿ya? Entonces, si es que hay una obstrucción acá, por ejemplo, lo bueno es eso, de que tienes un círculo. Si es que en la parte anterior hay una afectación, la parte posterior puede tratar de suplir, o puede suplir por un tiempo, ¿no? Mientras no hagas alguna maniobra que perjudique a ello, ¿ya? Porque la autorregulación siempre va a tratar de equilibrar, tratar de que no haya mucha afectación, pero si tú haces algo que perjudique ello, va a hacer de que sangre más o que se infarte más, dependiendo. ¿Estamos? Entonces, tú sabes que en el cerebro pues viene digamos, la quinta parte de la sangre de nuestro cuerpo va a ser consumida, digamos, ¿no? O sea, o va a necesitar el cerebro para poder hacer sus actividades con normalidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Hay siendo solo el 2% del peso corporal, ¿no? Entonces es bastante lo que el cerebro necesita de la sangre y sus componentes. Vamos. Como había mencionado el doctor, ¿no? ¿Cómo sospechas en un paciente o en qué se te viene a la cabecita cuando tú escuchas un infarto, ¿no? Entonces, él nos dijo que hay una asimetría facial, una parálisis facial. Acá está, mira, es la escala de FAST, ¿ya? FAST, como él nos mencionó, la parálisis facial, ¿no? Face, arm, de la fuerza en el brazo, ¿no? Disminuida, puede ser en la pierna también, pero es la fuerza, ¿ya? Speak, del habla, ¿no? Puede ser una disartria o una afasia, ¿ya? Disartria es la alteración en la articulación de las palabras, y la afasia es, pues, puede ser de expresión o de comprensión, ¿no? O una afasia global.
¿Ok? Y le agregaron a esa escala que nos dijo el doctor, le agregaron la T por el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Tienes que actuar rápido, ¿no? Y llamar a emergencias, ¿no? Para poder tener el apoyo adecuado posiblemente, ¿no? Pero, o sea, no debes perder tiempo, debes actuar rápido, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el FAST, que es la escala prehospitalaria de un SOR, ¿no? Face, Arm y Speak, ¿ok? Entonces, si tenemos 2 de 3, es casi seguro que es un infarto cerebral. Incluso con 1 de 3 sería un infarto cerebral. Pero como le dije, puede haber una asimetría facial, una parálisis facial, y puede ser simplemente periférico, y eso ya lo vamos a determinar con un examen físico, ¿ya? Pero debería ir a emergencias para ver si es que eso no es solo periférico o si es que hay un componente central, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues dicen que hay unos 15 millones de personas que sufren ACV isquémico, perdón, ACV en general, ¿no? Por año. Casi la mitad, ¿no? Del Perú, digamos, en líneas generales, tendría un infarto cerebral al año. Es bastante, ¿no? Y de estos mueren 5 millones, imagínate. Y otros 5 millones van a quedar discapacitados permanentemente. ¿Ok? Los otros 5 pueden quedar con o sin discapacidad o una discapacidad leve, pero 5 millones de ellos, o sea, el 30% tiene discapacidad permanente. ¿Sí? Acá quizás está mal, ¿no? O sea, quizás me faltó actualizarlo porque es la segunda causa de muerte, por si acaso. ¿Ya? Es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Eso sí. Entonces entenderás que es un problema de salud público, ¿no? Porque es la primera causa de discapacidad. Y aún así, hasta el momento no tenemos una política de salud que pues se centre en este tema, ¿no? Porque tú te acordarás de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que se convirtió en un problema de salud público, pero rápidamente empezaron a hacer un programa contra la tuberculosis, ¿sí? Y ese programa contra tuberculosis, ¿no? Tenía ciertos indicadores y con ello pues hicieron o exigieron que los centros de salud, los hospitales, reporten, ¿no? a los sintomáticos respiratorios, que diagnostiquen, que den tratamiento, ¿no? Y aparte llegaba un apoyo, ¿no? De alimentos incluso, o llega hasta el momento creo que unas canastas para los pacientes que tienen tuberculosis, porque en su mayoría son por incluso bajo nivel nutritivo, ¿no? Muy bien. Entonces, por cada infarto sintomático, o sea, se estima que hay 9 infartos silentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí hubo un infarto pequeñito, pero que no tuvo repercusión clínica, ¿no? Y hay 9 pacientes que hacen este tipo de infarto, ¿no? Infartos, digamos, microinfartos que no tienen repercusión clínica, por eso no tienen clínica, o sea, no tienen síntomas. Y hay uno que sí llega a tener síntomas, ¿no? Imagínate. Entonces, por ahí alguien está teniendo un infarto y ni cuenta se da, ¿no? Porque son pequeños, quizás en la sustancia blanca que no hay mucha repercusión clínica o ninguna, ¿no? Y te mencioné que había un punto donde la oclusión de la arteria empieza a que haya disminución del flujo sanguíneo. Esta flecha roja nos indica eso, ¿no? Y que el flujo sanguíneo cerebral
pues es un aprox de 40 a 60, ¿no?, mililitros por 100 gramos por minuto, acuérdense bien, porque este valor es el que me va a decir si ya hay un infarto, si está en penumbra y que ya no puedo hacer nada o que puedo salvar, ¿no? O puedo regresar a su estado natural, ¿ya? Entonces acá tenemos el flujo sanguíneo normal. A partir de 25 aproximadamente, ¿no?, para abajo, vamos a tener disminución, ¿no?, o en la actividad celular va a haber edema, ¿no?, aumento del lactato, ¿no?, y a partir de 20 ya va a haber pérdida de la actividad eléctrica cerebral. O sea, 20 a 10 es el área de penumbra, ¿no? Menos de 20 mililitros por 100 gramos por minuto de flujo sanguíneo cerebral está ya en la penumbra. ¿Ok? Entonces, en ese momento va a haber falla de la bomba de sodio-potasio, disminución de los ATPs y luego va a haber muerte, ¿no?, muerte neuronal. Entonces, menos de 10 ya hay una muerte neuronal, un infarto, ¿ya? Entonces, no hay que esperar. No hay que bajarle la presión, porque la presión es un mecanismo de regulación que necesita el paciente con un infarto cerebral. ¿Para qué? Para llenar las colaterales, ¿no? Como les dije, hay doble circulación, entonces la circulación posterior podría suplir de alguna manera la demanda de los metabolitos, ¿no?, y tratar de que esa área de penumbra no llegue al infarto tan rápido, ¿no? Entonces nos da más tiempo para actuar, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de reperfundir. ¿Y cómo? Con lo que ya habían comentado, ¿no?, el RTPA. Entonces, esta de acá, por ejemplo, es una imagen de un cerebro, ¿no?, una resonancia con difusión, ¿no?, difusión-perfusión, donde ves que el flujo sanguíneo acá es normal, ¿ya? Se pinta de colores de acuerdo al flujo sanguíneo. El color verde es una oligoemia, o sea, el flujo ya está abajo, pero todavía no llega a penumbra. El amarillo es el área de penumbra, o sea, el flujo sanguíneo en este caso está menos de 20, pero más de 10. Y el punto rojo ya es un infarto, ¿ya?, o el área de core, donde el flujo sanguíneo cerebral está a menos de 10 mililitros por 100 gramos, ¿no?, por minuto. ¿Ok? Y esto, pues, es a consecuencia de un coágulo, de un émbolo, algo que obstruye, ¿no?, la arteria. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de destruir eso para que pueda nuevamente recanalizarse o reperfundir. ¿Sí? Entonces, este es el coágulo aterosclerótico, es un coágulo más de grasa, ¿no?, con componente graso, y el coágulo sanguíneo es con componente sangre, ¿no? Entonces, estos dos van a consolidarse con la fibrina, ¿no? Con la fibrina, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es que esto, pues, se destruya y pase nuevamente la sangre para poder reperfundirse y poder salvar esa zona, ¿no? De hecho, que de todas maneras va a haber infarto, ¿no?, de acuerdo al flujo sanguíneo, pero si actuamos lo más rápido posible, no hacemos cosas que van a alterar la autorregulación del cuerpo, el paciente va a ir bien. ¿Okay? Y se usa el alteplase o el RTPA, ¿ya?, en dosis. Alguien podrá por ahí decirme la dosis, ¿no? Mientras tanto, vemos que todo esto, esta conclusión ha sido gracias a toda la investigación que se va realizando con el tiempo, ¿no? Entonces, en el 2005,
o sea, mucho antes, en 1998, si no me equivoco, fue el primer estudio de trombolisis con alteplase en menos de 3 horas, ¿no? Pacientes con ACV isquémico menores de 3 horas, ¿ya? Entonces, excelente, Jonathan. 0,9 miligramos por kilo, eso es. Entonces, en la trombolisis se empezó a indicar, ¿no? A partir de 1991, si no me equivoco, perdón. Y desde ahí se ha hecho más estudios para tratar de alargar el tiempo, porque 3 horas era quizás muy corto, ¿no? O sea, que ya el paciente venía hasta que llegue con esta congestión que hay en Lima, ya pasaban 2 horas y tantos, hasta que le saques la imagen, ya se iba la hora, ¿no? Por más que queríamos hacer algo más, ¿no? Entonces hizo más estudios con tiempo prolongado, ¿no? Con ventana extendida, le llamamos hasta 4.5 horas, ¿no? Donde ECAS, ¿no? ECAS 1 y ECAS 2 concluyeron que sí es posible hasta 4 horas y media, ¿ya? Hasta 4 horas y media. Y va a depender mucho de ciertas cosas. Y entonces ya en las guías, por eso viene el plasminógeno tisular activador recombinante, ¿no? Ya viene como indicación, ¿no? Con indicación 1A, ¿no? O sea, si tienes que hacerle ese tratamiento, incluso sin consentimiento informado, ¿verdad? Más bien no hacerlo podría ser una negligencia, ¿no? Porque no se está haciendo lo que deberíamos hacer, que ya en los estudios están confirmados que es una indicación 1A, ¿no? O A1, ¿sí? Entonces, todos estos estudios han sido para tratar de que el tiempo sea más prolongado, que no sea solo hasta 3 horas, sino hasta 4 horas y media, e incluso, pues ya en la guía, ¿no? Ya está indicado en la guía del 2019 como tratamiento de primera línea, ¿no? ¿Ok? Y actualmente, en ciertas situaciones, incluso en la ventana extendida se ha llegado a 9 horas, ¿no? Siempre que tengas el equipo de una tomografía con perfusión-difusión o tengas la resonancia magnética con perfusión-difusión. ¿Estamos? Entonces, ahí tú puedes ver, de acuerdo al flujo sanguíneo cerebral, si el área de penumbra, ¿no? ¿Dónde está el área de penumbra? Por ahí vamos a verlo. No sé si lo tengo más amplio. No. Si el área de penumbra es grande, ¿no? Es amplio, más que el área de core, sí conviene hacer trombolisis, a pesar de que haya pasado 9 horas, a pesar de que haya pasado más tiempo, ¿ya? Entonces, hasta el momento, hasta 9 horas está funcionando, como le digo, con los estudios, ¿no? Debidos, ¿ya? Entonces, pues, si tienes un paciente de este tipo, con asimetría facial, con disminución de la fuerza en el brazo o en la pierna, con problemas para la articulación de la palabra, para comprender lo que decimos o que nos responda con alteración, ¿no? Como que no va con el cuadro. Entonces tú tienes que hacer que ese paciente pues vaya lo antes posible a emergencia, ¿no? Donde se evaluará y se determinará si es o no es un ACV. De hecho que sí es un ACV, pero vemos si es un ACV isquémico o hemorrágico. ¿Ok? Entonces, con ello vas a determinar si va o no a trombolisis, le haces la tomografía o la resonancia, dependiendo qué es lo que tienes,
y el tratamiento con el alteplase. Vamos bien. Hasta ahora, o sea, si es que no tienes otra cosa más, hasta 4.5 horas. Si es que no tienes el equipo que te digo, ¿no? Que va a haber la perfusión, difusión. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué tengo que tener para que mi paciente vaya a trombolisis? O sea, un paciente que tiene una asimetría facial, tiene una hemiparesia derecha, viene a tu hospital, ¿qué haces? Lo primero que haces es, ¿alguien? ¿Quién tromboliza de frente? ¿Quién es el avesado que tromboliza? A ver, cuéntenme. ¿Están ahí, no? ¿O no me escuchan? O sea, ¿a quién es candidato para una trombolisis, no? O sea, viene un paciente con esa clínica, ¿qué haces en tu emergencia? Hay 3 cosas que tienes que hacer por lo menos, ¿no? Uno de ellos es evaluarlo, muy bien, confirmar si es que es una hemiparesia o si es que es una afasia, si es que es una disartria. Y en ese momento, o sea, con la escala prehospitalaria de FAS, ¿no? Ya como que está el diagnóstico, pero hay otra escala, ¿no? Donde vas a ver más ítems, donde vas a ver el estado de alerta, los comandos, ¿no? Si está ubicado en mes y en su edad, ¿no? La mirada forzada, ¿no? A los costados, la hemiparesia, qué grado es, ¿no? Cuánto puntúa, ¿ya? Para el NIS, ¿verdad? El NIS. Acuérdense, ¿han escuchado el NIS? N-I-H-S-S. ¿No? Entonces, Sí, doctor. ya, muy bien, si tengo un NIS, digamos, de 10, ¿qué hago? ¿Y qué más tengo que hacer? Porque esa es la primera parte, ¿no? Examinar, corroborar si el paciente es, pues, un ACV o no es un ACV. Luego, le saco la glucosa. Ya, acuérdense, la glucosa es importante porque hiperglicemias pueden semejarse a un infarto, ¿eh? Hipoglicemias igualmente, o sea, la glucosa, ¿ya? La glucosa capilar, o sea, el hemoglucotés y verificas, ¿no? Si está más de 250, tratas de bajar la glucosa para ver si es que recupera. Y de paso vas haciendo ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿Cómo sé si es isquémico o si es hemorrágico? ¿Con una tomografía? ¿Tomografía? Una tomografía por lo menos. Muy bien, una tomografía. ¿Y qué voy a ver en una tomografía? A ver, si es que no veo nada, todo está normal. Incluso tienes ahí al radiólogo, dice, doctor, la tomografía está sin alteraciones. Incluso te da el informe escrito y todo. ¿Qué haces tú? ¿Una ATA con contraste? ¿Por qué? Porque la guía te dice... Dime. Sí, doctor, solo que, por ejemplo, en el caso de que sea un ACV isquémico, las lesiones hipodensas suelen tardar en un rango de 24 horas. O sea, suelen demorar. Entonces, al inicio del episodio no vamos a ver mucho en lo que es un ataque. Bien, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve la tomografía? Si en infartos no me va a salir nada, ¿para qué crees que pido la tomografía?
para Está tratar de líquido. hacer un diagnóstico diferencial con una hemorrágica, porque en el caso de la hemorrágica sí se llega a ver desde el primer segundo. Eso es, ¿no? O sea, en la hemorragia sí se llega a ver. La tomografía es el mejor examen para hemorragias, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en la tomografía? Si fuera una hemorragia, vamos a ver hiperdensidad, o sea, una lesión blanca, ¿sí? Y eso ya me está diciendo, no, mira, acá hay sangrado, ya no puedo trombolizar, pues, ¿no? O sea, si hay sangrado, no se tromboliza, se da un manejo diferente, se baja la presión para que no aumente el hematoma y toda la neuroprotección que ya vamos a hablar, ¿no? Pero si no hay nada, si está normal, no pienses que no tiene un infarto, ¿no? Como la doctora dijo, a veces no se evidencia nada todavía, o a veces vemos signos tempranos de ACV, signos tempranos de isquemia. ¿Cuáles son los signos tempranos que podría haber? ¿No? Son 5, ¿ya? 1 es la arteria cerebral media hiperdensa, o el signo de la cuerda también le llaman, ¿ya? Hipodensidades en núcleos basales, ¿no? ¿Qué más? Alteración o falta de diferenciación córtico-subcortical, ¿ya? Y el ribete insular hipodenso. ¿Estamos? Esos 5 signos tempranos de infarto cerebral, ¿ya? Entonces, cualquiera de ellos puedes ver, o quizás ninguno. Tampoco es que si es que no encuentras eso, no es ACV. Acuérdense que siempre la clínica es lo que manda. Entonces, es mayor de 18 años. Tu paciente tiene que ser mayor de 18 años porque menores de 18 años no se ha hecho estudios suficientes para indicarlo. Tiene que ser menos de 4 horas y media del inicio de los síntomas. Ya en general 4 horas y media. Hasta ahora no se puede decir hasta 9 horas porque no todos los centros tienen tomografía con difusión-perfusión ni resonancia. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que tú puedes hacer en tu centro de salud o en tu hospital es esto, ¿ya? Quizás el REVA, quizás la clínica Ricardo Palma, las otras clínicas grandes, sí, pero acá, en los hospitales, todavía. Tiene que haber ausencia o no tiene que haber hemorragia cerebral, porque esto ya me descarta trombolisis, porque imagínate que hago una trombolisis sin haber sacado tomografía y ponte que el paciente tuvo una hemorragia. ¿Qué va a pasar? Va a haber mucho más hemorragia y el paciente puede fallecer, ¿no? Por eso nunca te atrevas a trombolizar sin tomografía, por lo menos. ¿Estamos? Entonces, esta es la tomografía de tu paciente, por ejemplo, del que estábamos conversando. ¿Ustedes llegan a ver algo? ¿No? ¿Pueden diferenciar algo? Creo que no, ¿no? Casi son similares, ¿no? Mira, esto de acá es la corteza, ¿ya? La corteza, no sé si puedan ver que parece como si estuviera pasada una tiza, ¿verdad? Pero acá, como que esa corteza no se diferencia tanto, mira. ¿Ya? Esto de acá puede ser informado como normal, pero por ahí hay algo, ¿no? ¿Ya? Hay algo. Acá también, mira, no es igual que esto de acá, que tiene ahí un borde bien definido. O sea, la corteza y la subcorteza se diferencia y acá no tanto, ¿eh? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y acá, mira, es otro, ¿no? Es otra imagen, donde si tú ves bien, acá hay una disminución de la densidad. No sé si lo llegan a evidenciar, ¿no? En comparación a esto, mira que ves que ahí hay como que entradas y salidas, ¿no? Esa es la corteza, pero acá no se ve eso, mira. ¿Ya? Acá es un infarto. Esto de acá incluso puede ser normal, pero como un poco nos gusta alucinar, acá podría haber algo. Pero acá sí o sí, ¿no? ¿Ves? En esa flecha ahí hay algo, ¿no? A comparación de este punto, mira. ¿Estamos?
¿Cuáles son las contraindicaciones? Y la edad mayor de 18 y no hay límite de edad. Ahora ya no hay. Antes empezaban de 18 a 80 años, ahora no. Ahora trombolizamos a 97, incluso a 100 años, más, ¿no? Depende de la edad del paciente, ya no hay un límite. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Paciente que tenga un tratamiento anticoagulante. Ya, que esté tomando anticoagulante, muy bien, sí, porque si es que está tomando anticoagulante y ya ha tomado ese día, no. Pero hay estudios, ¿no? Pues que todavía no entran a la guía. Hay estudios que dicen que depende qué anticoagulante, ¿no? ¿Ya? Si son los anticoagulantes directos, posiblemente 5 horas, por ejemplo. Si ya pasó 5 horas del Dabigatran o el Apixaban, por ejemplo, podría trombolizar, ¿ya? Pero hay otros, o sea, warfarina o enoxaparina, qué sé yo, que todavía no, que debería pasar por lo menos 48 horas, ¿no? Hasta el momento. Y depende del INR. O sea, si está tomando ese tipo de anticoagulantes, hay que hacerle un perfil de coagulación y ver el INR. El INR debería estar por menos de 1.7 para yo poder trombolizar, ¿no? Otro es la evolución, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Acuérdense, menos de 4.5 horas es candidato, mayor de 4.5 horas, no. Esto, pero también es relativo, como te digo, dependiendo si tienes o no el equipo para hacer, para ver el área de penumbra. Si lo tienes, esto puede ir hasta 9 horas incluso, ¿no? ¿Ya? La presencia de hemorragia, ¿no?, intracraneal, esto te descarta totalmente el manejo de trombólisis. Signos o síntomas sugestivos de hemorragia suprarrenal, ¿no? O sea, en una hemorragia suprarrenal puedes encontrar en la tomografía normal, ¿ya? Y los signos o síntomas te van a ayudar, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas y signos de una hemorragia subarachnoidea? ¿Sería cefalea pulsátil, doctor? Una cefalea intensa, ¿no? Una cefalea que nunca antes haya tenido el paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Puede haber rigidez de nuca, ¿ya? ¿Sí? Y puede haber focalidad también, pero no necesariamente va a ser una hemorragia. Pero el dolor de cabeza, que es lo más importante, te va a decir, porque el ACV isquémico no da dolor de cabeza, al no ser que sea extenso y que haya un edema importante, ¿no? Y ese edema mayormente es cuando ya pasó más de 48, 72 horas. Antes, difícil, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso. Si tú sospechas, parece hemorragia subarachnoidea, ¿no? Pero no encuentras nada en la tomografía, le puedes hacer la punción lumbar y ver si es que hay esos crenocitos en el líquido cefalorraquídeo, o incluso le puedes repetir la tomografía más adelante, pero no lo trombolices, ¿no? O sea, ahí puedes hacer mucho daño. Y el paciente mayormente es paciente joven, hemorragia subarachnoidea. En los infartos cerebrales, el paciente es mayormente de la tercera edad o de 50 años para arriba, ¿no? ¿Sí? Y otro es que el paciente llega con un NIS de 10, digamos, o de 15, y empieza a mejorar. Entonces, si ya llega a mejorar más de 4 puntos en el NIS, ¿no? O sea, si vino con 15 puntos de NIS y en transcurso va mejorando y tú antes de hacer todo le haces nuevamente el NIS y ves que el NIS está en 10, en 9, no, mejor no lo trombolizo porque aparentemente se está recuperando, ¿no? Y vas viendo, vas evaluando qué vas a hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 3 meses. Entonces, si hace un mes tuvo un infarto, ya no puedo trombolizar. ¿Por qué? El RTPA se ha visto de que
hace efecto incluso hasta 3 meses. Y es por eso que la mejoría del cuadro no se ve tan bruscamente en muchos de los pacientes, sino durante esos 3 meses posterior al infarto. Y es por eso que al tercer mes se hace incluso el estudio del ranking modificado para ver en cuánto de discapacidad quedó el paciente. ¿Estamos? Claro que durante ese tiempo vas a hacer terapia física y todo para mejorar ese cuadro. ¿Ya? Un trauma craneal severo en los últimos 3 meses también me contraindica o me descarta el tratamiento. Historia de hemorragia intracraneal, ¿no? Una hemorragia gástrica también, ¿ya? Durante las últimas 3 semanas, ¿no? Tratamiento con heparina en las 48 horas previas, ¿no? Y TTPA elevado con heparina de bajo peso molecular, dosis anticoagulante. ¿Qué quiere decir dosis anticoagulante? ¿Se acuerdan? La heparina normalmente se administra como anticoagulante 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Y como profiláctico, 1 vez al día. Si el paciente está con profiláctico, podría fácilmente ser trombolizado, pero si está con anticoagulantes, no. O sea, si está 2 veces al día, no. ¿Sí? Y debería haber pasado 12 horas por lo menos de la última administración. ¿Estamos? Acá está el INR menos de 1.7 para poder trombolizar, ¿no? Diátesis hemorrágicas conocidas, ¿no? Conteo de plaquetas menor de 100.000, acuérdense. Neoplasia gastrointestinal o sangrado gastrointestinal, ¿no? Que les comenté, ¿no? Durante los últimos 3 semanas o 21 días. Una cirugía mayor durante los últimos 14 días. Y una punción lumbar o arterial, ¿no? Que es una zona no compresible en los últimos 7 días. ¿Ya? Acuérdate también que la glucosa tiene que estar en más de 50 y menos de 400. ¿Ya? Menos de 400 puede simular un ACV isquémico. Así que hay que corregirlo para poder evaluarlo y decidir si es que se hace o no la trombolisis. Si corrijo y todavía sigue con el déficit, sí voy a trombolisis. Si tengo dudas y veo que la tomografía no hay sangrado, si tengo dudas, igual lo trombolizo, ¿no? Pero con tomografía, ¿ya? La presión arterial mayor a 185 milímetros de mercurio en la sistólica y mayor de 110 en la diastólica. Si es que ocurre esto, yo estos valores. Si es que no puedo bajar estos valores, o sea, si es que voy a trombolizar, acuérdate, si voy a hacer la trombolisis, si no, lo dejo. ¿Sí? Acuérdense, si es que voy a indicar la trombolisis, la presión tiene que estar menos de estos valores. Si es que no están, tengo que tratar de llevarlo a los valores, ¿no? Inferiores a este. Si es que no puedo lograr bajar la presión, mejor no trombolizo porque va a sangrar, ¿ya? Entonces, acuérdate. Y durante la trombolisis es otro valor, ¿no? 5 menos en ambos, ¿ya? El ictus grave, dicen, ¿no? Grave es más de 25 de puntos en el NIS, ¿ya? Te dicen que tampoco es recomendable trombolizar, pero eso va a depender mucho del criterio médico, ¿no? Si tú ves que es un paciente joven, imagínate, de 20 y tantos años, tiene un mixoma cardíaco y ha hecho un infarto cerebral elevado, el paciente va a quedar con mucha secuela. Entonces, tendrías que quizás conversar con los familiares para hacer la trombolisis o no, ¿ya? Porque probablemente vaya a quedar con secuelas graves, ¿ya? Entonces, esto, pues si llega una tomografía así, ya no trombolizo porque esto ya está infartado. ¿Para qué voy a trombolizar? Ya no hay nada que hacer acá en la etapa hiperaguda. No hay cómo trombolizar, no hay cómo recuperar. Ya todo está muerto en esta parte, ¿no? Pero sí hay que
cuidar mucho la presión, la saturación, la glucosa, la temperatura, para que esto no se complique más. ¿Ok? Entonces, este es el NIS Score, el National Institute of Health Score Stroke, ¿no? Entonces, es la escala de infartos, ¿no? de los Institutos Nacionales de Salud, ¿ya? Tenemos 11 ítems, ¿no? Como les comenté, ¿ya? Para que lo repasen. Y el puntaje es de esta manera. Por ejemplo, el nivel de conciencia se determina si es que yo ingreso y lo veo al paciente que está despierto, que está abierto los ojos, ¿no? Eso es alerta, 0 puntos. Si está durmiendo y como que despierta al llamado, somnolencia. 2, obnubilación, porque hay que hacerle algún estímulo más fuerte. Y en coma, 3 puntos. ¿Ok? El nivel de conciencia, le hago preguntas. ¿Cuál es su edad exactamente? Y cuál es el mes que corresponde. Entonces, si responde a ambas preguntas adecuadas, 0 puntos. Si responde una, 1 punto. Si no responde ninguna, 2 puntos. El nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, cierra los ojos. También esas son las órdenes o los comandos que les comenté. Cierra los ojos y haz puño, ¿no? O sea, si hace uno de las órdenes, va a ser 1 punto. Si no hace ninguna, 2 puntos. Y si hace ambas, 0 puntos, ¿no? Y así. Sí, eso ya lo revisas, ¿ya? Y al final, el puntaje de NIS es desde 0 hasta 42. Es el puntaje más alto, ¿ya? Trombólisis a partir de NIS mayor de 4 y menos de 25. Pero acuérdate, es criterio médico, ¿no? Porque puedo tener un paciente que es piloto, ¿ya? Pilotos de auto de carrera, con una hemianopsia, ¿no? Que te puntúa quizás por acá, a ver dónde está campo visual, hemianopsia parcial 1 punto y hemianopsia completa 2 puntos, ¿ya? Dos puntos o 1 punto del NIS. Incluso ceguera bilateral 3 puntos. Entonces, 3 puntos, no lo trombolizo. ¿Qué dicen ustedes? Según la guía, ¿no? ¿Están despiertos? Menor a 3 creo que no se tromboliza, doctor. O sea, menor a 4 dice, ¿no? Pero, por ejemplo, este paciente yo sí lo trombolizaría, ¿no? Porque es un paciente piloto, acuérdate, ¿no? O sea, se supone que ese tratamiento haces para que el paciente se reincorpore a sus actividades anteriores, o sea, para que trates de dejarlo en un ranking de 0. Si es que el paciente no va a poder dedicarse a las carreras de auto, pues ya no va a hacer la actividad que él hacía antes, ¿no? Entonces, a veces solo eso sabía hacer, digamos. ¿De qué va a vivir si fuera así? ¿No? Entonces, tratas de reincorporar a tu paciente a sus actividades anteriores. Si está con una ceguera, no va a poder manejar ni con una hemianopsia, porque esta parte no voy a ver. Entonces, probablemente para darle la vuelta, me voy a chocar con alguien, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si es un paciente que es un catedrático, ¿no? Y solo tiene una afasia grave, son 2 puntos, o una afasia global, 3 puntos. Entonces, ¿qué pasaría? Si es que no lo recupero, ese paciente ya no se va a dedicar como catedrático. No se va a poder reincorporar a sus actividades. ¿Sí? Eso es relativo, ¿no? O sea, va a depender mucho de quién es el paciente y qué quieres con el paciente, ¿no? ¿Sí? Pero según la guía, como la autora decía, más de 4 igual o más, mayor o igual a 4 puntos, menor de 25, ¿ya? Según la guía, acá está. Ictus gravis, según criterios clínicos, mayor de 25, no lo haces, ¿no? Ictus leves, menor de 5, o sea,
menor o igual de 4, con síntomas no discapacitantes, tampoco lo trombolizas, pero acuérdate que eso va a depender mucho de que el paciente se reincorpore a su actividad, ¿no? ¿Ya? La dosis, como ya Jonathan lo mencionó, es 0.9 miligramos por kilo, un máximo de 90 miligramos, ¿ya? Acuérdate, esto acá es importante, porque en los casos clínicos te van a decir paciente que pesa 100 kilos, 120 kilos, ¿no? Y tú vas a estar ahí, pucha, ¿cuánto salía? Sacando la cuenta, pues 90, ¿ya? Es como para un paciente de 100 kilos, ¿verdad? 90 miligramos. Entonces, si es más de 100, ya sabes que vas a aplicarle 90, ¿sí? ¿Cómo lo aplicas? 10% de todo en un minuto, ¿no? En bolo, y el resto, o sea, por ejemplo, en este caso, 9 miligramos vas a aplicarlo en un minuto y 81 miligramos lo vas a aplicar en una hora, ¿sí? ¿Ya? Durante la aplicación tienes que ir monitorizando, ¿no? Tienes que sacarle la presión arterial, tienes que evaluar la parte neurológica, ¿no? Cada 15 minutos hasta 2 horas después del inicio de la infusión, cada 30 minutos por 6 horas, o sea, cada media hora vas a ir evaluándolo, y cada hora hasta dentro de las 24 horas posterior al inicio de la infusión. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que la presión arterial, cuando ya yo estoy administrando el alteplase, no debería pasar 180 sobre 105. ¿Sí? 180 sobre 105. Y se acuerdan que era 115, ¿no? ¿Se acuerdan? 115 sobre 110, perdón, 185 sobre 110 acá, antes de iniciar la trombolisis. Cuando ya inicio la trombolisis, va a ser 180 sobre 105. ¿Estamos? Si es que pasa eso, si es que no puedo bajarle la presión, ¿no? Tengo que suspender. Por ejemplo, mi paciente, el paciente está teniendo 189 de presión sobre 120. Le pongo altenolol, le pongo la betalol, nitroprusiato, cualquiera que tenga, la que mejor manejo, y no llega a bajar. Entonces suspendo la trombolisis. No puedo continuar porque se me va a sangrar. Si es que no tengo cuidado, puede pasar eso, ¿no? Puede convertirse en hemorragia, ¿ya? El estado neurológico, ¿ya? La presión está bien, pero me olvidé de hacer el NIS. Y ya no le estoy haciendo el NIS, y por ahí el NIS aumentó en más de 4 puntos y no me di cuenta. Entonces, si aumenta más de 4 puntos, quiere decir que probablemente haya sangrado. Entonces, suspendo también la trombolisis y le saco una tomografía. ¿Qué pasa si es que la escala de Coma-Glasgow está con 14, doc, está tranquilo, pero al rato lo evalúo y está con 10 de Coma-Glasgow, bajo más de 2 puntos? Entonces también suspendo y le hago una tomografía porque de hecho probablemente haya sangrado. ¿Sí? Entonces hay que siempre estar monitorizando al paciente, ¿no? Al menos nosotros, por ejemplo, en la clínica estamos las 2 primeras horas, ¿no? La primera hora es indispensable estar ahí pegado al paciente, ¿no? Evaluándolo, y luego ya se hace cargo el intensivista, ¿no? Porque casi todos pasan a UCI o están en trauma shock, ¿ya? Muy bien. Luego, con esto, pues suspendo la trombolisis y le hago una tomografía, ¿ya? Si hay mucho dolor de cabeza cuando estoy infundiendo, también lo suspendo. Hipertensión arterial que no puedo manejar, ¿no? Ya saben los parámetros, 180
menos, entre 180 sobre 105, no debería, o sea, debería suspender y hacer el control de tomografía. Si hay muchas náuseas o vómitos, si empeoran la parte neurológica, ya te dije, si el escala de Coma-Glasgow baja o el NIS sube en 2 y en 4 respectivamente, y probablemente si le saco la tomografía me va a salir esto, ¿no? Una hemorragia intracerebral, ¿no? Sobre un infarto. Esto se llama infarto cerebral con conversión hemorrágica, ¿sí? Entonces, en ese momento yo tengo que hacer que no siga sangrando, que trate, o sea, que haya menos riesgo de sangrado administrando ácido tranexámico, ¿no? 1 gramo en 100 cc, un Volutrol, ¿no? Ya, en 10 minutos. ¿Qué más? Valorar el uso de manitol por la hipertensión endocrinana, dependiendo cómo está el paciente, ¿no? Incluso podríamos hacer craniectomía descompresiva, ¿no? Por el signo de por la hipertensión endocraniana, ¿ya? El dosaje sérico de factores de coagulación y fibrinógeno para ver qué otra cosa más podríamos hacer. ¿Vamos? Muy bien. Creo que eso es a grandes rasgos lo que quería mencionarles. Esto de acá, ¿no? Si pueden ver, ¿no? La tomografía. Esto es lo que les decía, esta es la corteza, ¿ya? Y acá no veo, mire esa corteza. No se puede diferenciar, ¿ya? Hay una hipodensidad acá. Este es un infarto cerebral de la ACM del lado izquierdo, ¿no? Si le saco la resonancia en ese momento, mira lo que me sale. En la difusión hay una restricción de la difusión, ¿no? Del territorio de la ACM del lado izquierdo. Y hay un edema incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego de un tiempo, o sea, se tiene que hacer una craniectomía descompresiva porque es un ACV extenso, más de un tercio del hemisferio cerebral. Entonces, le hacemos la craniectomía para descomprimir, porque hay mucho edema acá, el paciente puede fallecer, ¿ya? Entonces, eso se hace. Igualmente acá ya ves un paciente, ¿no? Con esa secuela, ¿no? Imagínate, todo este infarto, ¿ya? Quizás si llega a su tiempo, podrías haber trombolizado, y aparte de la trombolisis hay otro estudio, otro procedimiento que se llama trombectomía, ¿no? Que eso todavía hoy día no lo vamos a tratar porque es un tratamiento avanzado que hay que tener más, digamos, criterios. Hay otros estudios que hacer, ¿no? Como una angiotomografía para ver dónde está la oclusión. Si ven acá la ACM del lado izquierdo y la ACM del lado derecho, acá está obstruido, ¿ya? Esta parte está sin flujo sanguíneo. Entonces, también tenemos que ver qué grosor es la arteria. Debe tener un calibre de más de 0,6 milímetros, perdón, más de 6 milímetros para poder ingresar con el stem, ¿no? Para poder hacer la trombectomía mecánica, ¿ya? Y acá se corrobora en esta resonancia con difusión. Esta es la restricción de la difusión, ¿ya? Entonces, podemos ver en el T1 hipointensidad, en este caso, en T2 hiperintensidad, en FLAIR podemos ver hiperintensidad también, ¿ya? En difusión, en SWAN difusión, vamos a ver hiperintensidad, esto quiere decir restricción de la difusión. El ADC, que es como el negativo de la difusión, que te corrobora, ¿no? También vas a ver hipointensidad, ¿no? Y este es con gadolinio, con contraste, no vas a ver mucha diferencia, ¿no? ¿Ya? O sea, esto es similar a esto de acá, pero este es con contraste. No se pide con contraste a no ser que quieras una angiotomografía, ¿no? Una angioresonancia para ver dónde está la oclusión. Bueno, mi batería del celular, estoy en el hospital, está en 13%, por ahí si se acaba el internet, por favor, me van a disculpar, pero hasta donde dé mi batería vamos a seguir, ¿ya?
Entonces hay otros estudios con tenecteplase, ¿no? Versus alteplase, donde se ha visto de que ambos tienen un buen efecto. Todavía está está en estudio hasta el momento, no se ha concluido el estudio, ¿no? Es del 2022, todavía está en estudio. Y este estudio es la trombectomía en infartos extensos, ¿no? Una trombectomía endovascular. Esa es la que les dije. Hubo 3 estudios, ¿no? El Down Trial, el Diffuse, ¿no? Donde el Down Trial dice que hasta 16 horas podría ser una trombectomía mecánica y el Diffuse hasta 24 horas, ¿no? Entonces, por eso ya se está haciendo trombectomía posterior a trombolisis, ¿ya? Para arterias de mayor de 6 milímetros de diámetro y manejar el coágulo, ¿no? Con absorción o con destrucción, ¿no? Dependiendo qué tipo de instrumento uses. ¿Ok? Muy bien, chicos, acuérdense que el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV, ¿ya? Y pasemos la voz a todos, ¿no? A los vecinos, a los amigos, que si presentan algún tipo de afectación, ¿no? No duden, ¿no? Que vayan a emergencia para poder hacer el tratamiento adecuado, porque va a depender mucho del tiempo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? A la delegada.